Hoy hemos convocado a este webinar que se intitula Soluciones de economía circular para la industria de alimentos y bebidas, un desafío medioambiental mayor. Le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan desde el ámbito privado, público, a los clientes de Veolia, asociaciones gremiales, estudiantes de educación superior. Sabemos que contamos con una presencia importante de estudiantes de la Universidad de la Frontera de Temuco. Esta tarde vamos a tener 3 bloques con 3 ponentes. El primero, Guillermo González Caballero, jefe de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente, que nos expone sobre las metas y roadmap de Chile sobre economía circular. El segundo será a cargo de Javier Obac, de la División de Cambio Climático del Ministerio de Energía, que expondrá sobre economía circular en la industria de alimentos y bebidas. Finalmente, Gérard Verdebout, director de energía de Veolia Latam, nos presentará los casos de éxitos de Veolia, específicamente los de Lesafre y Prunesco en Chile y la empresa Duve en Holanda. Yo me llamo Jérôme Pujol, soy el director de desarrollo de Veolia aquí en Chile. Estamos próximos a empezar. Le agradecemos tener en cuenta lo siguiente. Para una buena conexión, intentar tener abierto solamente el canal YouTube. Pueden enviar preguntas a cada uno de los expositores durante las presentaciones. Aquí aparece un número de teléfono móvil y a través de WhatsApp pueden dejar sus preguntas. La exposición durará aproximadamente 1 hora, 15 minutos cada presentación y nos reservamos los 10-15 últimos minutos para poder responder a vuestras preguntas. Si están de acuerdo, empezamos desde ya con el señor Guillermo Caballero. Guillermo es ingeniero civil industrial, mención Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica de Chile. Obtuvo un máster en políticas públicas y un máster en ingeniería ambiental, ambos de la Universidad de Berkeley, California. Tiene más de 12 años de experiencia realizando consultoría ambiental tanto en el sector público como privado y trabajando en distintas organizaciones de la sociedad civil. Ha impartido cursos de gestión ambiental, evaluación de impacto ambiental y economía circular en las universidades Católica, Adolfo Ibáñez y de Desarrollo. Le dejamos la palabra para que exponga sobre metas y roadmap Chile sobre economía circular. Guillermo, adelante. Oh. Ahí vamos. Bueno, muchas gracias, Jerome. Un gusto saludarlos a todos, a quienes nos están viendo por YouTube. En primer lugar, agradecer a Veolia por esta invitación y también felicitarlos por animarse al mundo virtual en el que hoy ya estamos todos inmersos. Realmente un muy buen canal. Hoy día estoy seguro que aquí hay conectadas personas no solamente de Santiago, sino de todo Chile, probablemente también de fuera de Chile, así que un gusto saludar a todos. Les quiero contar muy brevemente, la idea es que tengamos un espacio para conversar después y por lo tanto voy a hacer una presentación bien resumida de qué estamos haciendo en la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente en relación a cómo estamos planteando esta transformación hacia un Chile circular. Y en particular voy a mostrar cuáles son los principales elementos que allí tenemos que dicen relación con la industria de los alimentos, ¿cierto? Que son muchas, como vamos a ver a continuación. En primer lugar, ¿qué es lo que es la economía circular? Es la primera pregunta, ¿cierto? Y aquí es mucho más fácil decir, bueno, ¿qué es lo que no es? Que es la economía lineal, la economía bajo la cual nosotros nos hemos acostumbrado, especialmente en los últimos 70 o 100 años, simplemente a extraer materias primas, producirlas, usarlas, consumirlas y después botarlas, ¿cierto? Lo que ha generado un sinnúmero de problemas de distinta índole. Y la idea de la economía circular es decir, no, esta economía lineal no es sustentable, no es eficiente y por lo tanto necesitamos ir a una economía circular donde los distintos materiales
se reciclan, se reutilizan, se recirculan, se restauran, etcétera, un montón de R's que se han ido agregando a las famosas 3 R's que uno ha aprendido hace bastante tiempo, donde no hay residuos, ¿cierto? Y esa es la mirada con la que estamos trabajando desde el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Dónde está Chile en este ámbito? Cuando uno mira cuántos residuos genera nuestro país hoy día, esto es per cápita, o sea, por número de personas, estamos generando hoy día alrededor de 400 kilos por persona por año, un poquito más de 1 kilo por día por cada persona, ¿cierto? Y eso nos deja, como se puede ver en esta imagen, en un nivel que dentro de los países de la OCDE es bastante, nos deja bien en el promedio, ¿cierto? O sea, hoy todavía generamos mucho menos residuos que Estados Unidos, por ejemplo, pero generamos hoy día más residuos per cápita que países de alto nivel de desarrollo como son Corea y Japón. Pero cuando vemos ¿qué es lo que estamos haciendo con estos residuos? Ahí nos escapamos a la cola, ¿cierto? Peleamos en el último lugar con Turquía con Turquía y México, pero estamos ahí en penúltimo lugar. En esta barra azul lo que se muestra es cuánto va directamente a un relleno sanitario, sin ningún tipo de aprovechamiento, ¿cierto? Y nosotros estamos hoy día enviando el 96% de nuestros residuos, ojalá en verdad a un relleno sanitario, en algunos casos todavía a un vertedero, pero estamos aprovechando apenas el 4%. Y por lo tanto, el desafío que tenemos para avanzar en este camino que mencioné al inicio es tremendo. Pero estamos convencidos que ese desafío es solo tan grande como la oportunidad que nos presenta, es una oportunidad de hacernos cargo de una serie de problemas medioambientales muy preocupantes, ¿cierto? Pero también, por eso hablamos de economía circular, porque esta es una nueva forma de ver cómo funciona la economía y en ese sentido esto presenta enormes oportunidades de innovación, de emprendimiento y lo que es tan importante en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, también de generación de fuentes de trabajo en la industria de la circularidad, ¿cierto? O más bien al circularizar nuestras distintas industrias, ¿cierto? Y también es una oportunidad social, las 3 patas del desarrollo sostenible aquí, ¿cierto? Pensemos concretamente en los recicladores de base, que por años han sido las personas que han estado recolectando los residuos, lo poco que reciclamos, lo reciclamos gracias a ellos, ¿cierto? Y aquí, en esta transformación, hay una oportunidad concreta de ellos pegarse un salto en la materia. ¿Y por qué no? Una oportunidad de poner a nuestro país en el mapa, en este tema, en gestión de residuos, sabemos que estamos muy atrasados, pero en otros ámbitos de la circularidad, en la reutilización, en la reparación en otras de las R, realmente no hay mucho referente en el mundo y por lo tanto nosotros tomando este camino, siendo pioneros, podemos realmente destacar a nivel internacional, ¿cierto? ¿Y cuáles entonces son las acciones que estamos desarrollando en este ámbito? En primer lugar, creo importante destacar la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, la ley REP, ¿cierto? Que creo que es importante partir diciendo, la inició el presidente Sebastián Piñera a fines de su primera administración, lo aprobó la presidenta Bachelet y la estamos implementando durante la segunda administración del presidente Piñera. O sea, estamos hablando de una política de Estado en materia medioambiental, ¿cierto? La hemos venido implementando y hoy día lo que tenemos es ya metas específicas para algunos de los 6 productos que son los que están aquí en pantalla, que van a ser regulados por esta ley, ¿cierto? Ya tenemos metas específicas para neumáticos y específicamente me gustaría mostrarles las metas para envases y embalajes, que es el segundo producto prioritario, que así lo denomina la ley, que estamos regulando ahora, que son metas de reciclaje sumamente ambiciosas y que además tengo la buena noticia de decirle que hace menos de 2 semanas atrás el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad ya aprobó estas metas, ¿cierto? Esto, cuando pensamos en envases domiciliarios, estas son las metas, tenemos distintas categorías por distintos materiales, como ven, son metas sumamente modestas al inicio, pero son sumamente ambiciosas en el punto de llegada, reconociendo que aquí hay un camino largo que tenemos que recorrer, que nos va a tomar un poquito más de una década, pero que nos va a poner a nivel de país desarrollado en estos ámbitos. Y aquí de nuevo, pensando en la industria de alimentos, muchos de estos envases, ¿cierto? De plástico, de cartón para líquido, que es la marca comercial más conocida, es Tetra Pak, ¿cierto? De vidrio, de metal incluso, ¿cierto? Está vinculada a la industria de los alimentos, ¿cierto? Estamos planteando aquí también avanzar hacia un nuevo estándar
o más bien hacia una nueva forma de reciclar. Hoy día en Chile todavía lo que predominan son los puntos limpios, ¿cierto? Y nosotros estamos avanzando hacia un esquema de recolección puerta a puerta. Estamos exigiendo que los productores organicen y financien que el 80% de las viviendas de nuestro país cuenten con sistemas de recolección puerta a puerta en los próximos años, ¿cierto? Entonces es realmente una transformación enorme que posibilita también a la industria de ellos realmente asegurarse de que si ellos ponen en el mercado un producto, un envase reciclable, efectivamente va a terminar siendo reciclado. Un segundo ámbito en el que estamos trabajando muy intensamente y que, como ven en la misma imagen, tiene directa relación con los alimentos, porque aquí hay restos de alimentos, son los residuos orgánicos, ¿cierto? En Chile generamos 4 millones de toneladas de residuos orgánicos cada año y valorizamos menos, estamos aprovechando menos del 1% de todo eso. Y es aquí donde se generan los principales impactos medioambientales, los olores, los lixiviados, los gases de efecto invernadero por el metano que se genera por la digestión anaeróbica, ¿cierto? Y lo que estamos haciendo aquí, por lo tanto, es el desarrollo de una estrategia nacional de residuos orgánicos que estamos trabajando de forma participativa para poder pegarnos un salto en esta materia y alcanzar la meta que nos hemos propuesto es al año 2040 un 66% de valorización de estos residuos orgánicos en nuestro país, ¿cierto? Y vemos además que estas dos cosas conversan, son partes de la misma, estas dos políticas públicas, la ley REP para envases y la estrategia de residuos orgánicos, hoy día las dos están contenida, se podría decir, dentro de esta bolsa de basura, donde hoy día va todo mezclado. Y lo que estamos planteando, por lo tanto, es que eso que hoy día va todo mezclado, lo podamos separar en un flujo, que ya decía, va a ser con una recolección puerta a puerta para los envases reciclables, un segundo flujo para los envases compostables, para los residuos orgánicos, y entonces lo que va a descarte termine siendo una fracción muy menor de la que hoy día estamos llevando a un relleno sanitario. Eso es lo primero, ¿cierto? O sea, los dos primeros puntos que van de la mano. La ley REP, la estrategia de orgánicos. Pero además de eso estamos desarrollando otras iniciativas como un acuerdo de producción limpia, un APL, de una etiqueta de reciclabilidad que estamos desarrollando en conjunto con Sofofa, ¿cierto? Donde lo que vamos a hacer es que a los distintos productos, muchos de ellos, o sea, a los distintos envases en particular, muchos de ellos de productos de la industria de alimentos, nuevamente, les vamos a poner un sello, es un sello voluntario que básicamente indica cuáles de esos envases realmente son más de 80% reciclables en Chile, ¿cierto? Porque en el fondo hay muchos productos que hoy día vienen con el sello de reciclaje, pero en verdad cuando uno después indaga un poco se da cuenta que sí, perfecto, se puede reciclar en Corea del Sur, pero nunca va a llegar para allá, aquí igual va a llegar a un hoyo. Estamos desarrollando además una iniciativa en conjunto con la Fundación Chile y con todas estas organizaciones que ven en la lámina, que se llama Circular Plástico, es lo que está bajo la red de pactos por los plásticos que se está desarrollando en distintos países del mundo. Fuimos el tercer país en el mundo en lanzar esta iniciativa el año pasado. Ya tenemos desarrollada una hoja de ruta para abordar específicamente un tema que tiene que ver, o sea, un ámbito problemático, muy problemático, que es el de los plásticos, ¿cierto? Donde de nuevo la industria de los alimentos juega un rol fundamental. Estamos además empujando en el Congreso un proyecto de ley sobre plásticos de un solo uso que establece distintas cosas, pero una de ellas, por ejemplo, es que dice que esta bandeja, como la que ven en pantalla hoy día, de todos los materiales que están ahí, lo único que se va a poder seguir utilizando el día de mañana es la bandeja, ¿cierto? Lo que está planteado en ese proyecto de ley es que para cuando uno va a un patio de comida o a cualquier lugar que vende alimentos, todo lo que a uno le entreguen ahí para servirse del alimento sea reutilizable, ¿cierto? Y solamente puede ser de un solo uso si es que eso es para delivery o es para llevarse a la casa, ¿cierto? Y ahí incluso estamos regulando los plásticos y esos plásticos van a tener que ser compostables. Además de eso, estamos poniendo exigencias para el porcentaje de contenido reciclado que tienen que tener las botellas de bebidas, ¿cierto? O sea, un proyecto bien ambicioso que busca también avanzar y que de nuevo le pega muy directamente a la industria de los alimentos, ¿cierto? ¿Es todo esto suficiente? Estamos convencidos que no. Cuando uno mira lo que han hecho otros países, ve que, por ejemplo, Finlandia el año 2016 lanzó una hoja de ruta, lo mismo Londres, Francia, Holanda, hoy día Colombia también, ¿cierto? Y por lo tanto nos hemos
hemos definido nosotros desarrollar una hoja de ruta al año 2040, en los próximos 20 años, con metas específicas, donde hemos planteado las metas de la Unión Europea que estamos esperando llegar al año 2040 con un máximo de un 10% de nuestros residuos yendo a relleno sanitario, volviendo a la imagen del inicio, poniéndonos en el otro extremo de esa figura que mostré, ¿cierto? Esa es una iniciativa que estamos desarrollando desde ya. De hecho, hace 2 semanas atrás lanzamos el comité estratégico para su desarrollo. Vamos a tener amplios espacios de participación también y por lo tanto les invitamos a todos a estar sumamente atentos y que participen cuando abramos esas instancias participativas. Como digo, un resumen de de los tremendos desafíos que tenemos por delante como país, pero también de la tremenda oportunidad que hay aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Sin duda, una exposición muy interesante. Coincidimos, creo, todos contigo que es un desafío tremendo, pero también un sinnúmero de oportunidades para emprendedores, para empresas y para la sociedad en general, para desarrollar una nueva forma de relacionarnos con nuestros residuos. Muchas gracias, Guillermo. Os recuerdo que está circulando un número de WhatsApp para que nos hagan llegar todas sus preguntas. Seguramente no tendremos tiempo para responderlas a todas en el último bloque, pero hablando con los tres expositores, quedamos de que tomaremos algunos días para intentar responderlas a todas y distribuirlas en toda la gente que se inscribió en el evento. Cambiamos de bloque. A continuación damos el paso a Javier Obac del Ministerio de Energía. Javier es ingeniero en recursos naturales renovables de la Universidad de Chile y máster en economía energética de Universidad Técnica Federico Santa María. Cuenta con más de 15 años de experiencia en consultoría estratégica relacionada a temáticas de sustentabilidad estratégica y energía. Es docente del Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Universidad Mayor. Consultor senior para Naciones Unidas en temas de energía, liderando programas como fomento al biogás en el sector agropecuario en Chile. Coordinador del Foro Economía Circular Santiago 2018 y facilitador en la incorporación de la economía circular en programas y empresas de diversos rubros. Actualmente se desempeña como jefe de unidad ambiental de la División Ambiental y de Cambio Climático en el Ministerio de Energía. Javier, te dejo la pantalla. Por favor, adelante. Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Jerome, y a todos los presentes, a Guillermo por su presentación excelente del bloque anterior. Y también me sumo a las felicitaciones de virtualizar estos temas y poder estar hoy día vía streaming y llegando a una cantidad de personas sumamente interesante e importante para poder transmitir esto que se está trabajando, y como Ministerio de Energía también estamos insertos en lo que es economía circular, participamos en las mesas de trabajo junto con el medio ambiente. Por lo tanto, estamos en una sola dirección en esta temática. Mi idea es poder contarles un poco qué es la economía circular, pero ya más adentro de la industria, y ver algunos ejemplos y algunas metodologías que pudiesen ser de utilidad. Como contexto, yo creo que uno de los desafíos más relevantes, ¿cierto? Sacando un poquito el COVID-19 de la discusión y de la mesa, tiene que ver con la sobrepoblación y el sobreconsumo, donde vivimos a un ritmo muy acelerado, donde estamos acostumbrados a crecer, a construir, a consumir recursos naturales, y muchas veces no nos damos cuenta que estos recursos son absolutamente finitos, pero pareciera ser que nuestras necesidades son un poquito infinitas. Por lo tanto, hay una necesidad imperiosa de poder desacoplar el desarrollo económico con el consumo de los recursos naturales y los recursos que eso trae de la mano. Construir ciudades, como ven en pantalla, implica energía, cemento, infraestructura, nuevas calles, generación de residuos, etc. Por lo tanto, hay un business as usual muy elevado en todo tipo de recursos que muchas veces sobrepasan los límites que podemos estar reciclando, regenerando como un ecosistema un poquito más sano.
Si se fijan, hoy día somos cerca de 7,3 billones de personas, datos al 2018, pero se espera que para el 2050 lleguemos a cerca de los 10 billones de personas. Por lo tanto, acá tenemos un gran desafío de cómo hacemos este desople y no esperamos a que se genere un caos importante que ya lo estamos viendo con emisiones, con generación de residuos, poco como las gráficas que nos mostraba Guillermo también. Si se fijan a nivel de energía, por ejemplo, vemos cómo la energía va en aumento en distintos escenarios que podamos hacer dentro del Ministerio de Energía y por lo tanto acá hay un desafío importante en cómo transitamos hacia energías más limpias y cómo vamos dejando un poco el carbono por energías renovables, energías limpias como el hidrógeno y al mismo tiempo aplicar medidas de eficiencia energética. Pero no solamente esto aumenta por energía, sino también se aumenta la cantidad de residuos que se generan. ONU Ambiente dice que para el 2050 probablemente existan más plásticos que peces en los océanos. Y a nivel de residuos domiciliarios, como veíamos en la gráfica que mostró Guillermo también, Chile genera cerca de 7 millones de toneladas al año. Eso equivale a cerca de 1 o 1,2 kilos de basura, de residuos por habitante al día. Entonces, acá nos lleva un poco la pregunta en decir, bueno, producir comida, ¿cierto? Que no va a ser consumida, claramente es un desperdicio de recursos. Estamos hablando de agua, de energía, de fertilizantes, de tierra, que son mal aprovechados para un consumo que finalmente no llega a puerto. Por lo tanto, acá la invitación es ver cómo somos más eficientes en toda esta cadena y vamos a ir mostrando algunos números. Según la FAO, cerca de un tercio del total de alimentos, ¿cierto?, se pierde a nivel mundial. Hay un desperdicio importantísimo de alimentos y esto en cifras equivale a 1.300 millones de toneladas de alimentos al año que se botan, que se pierden. O lo que es equivalente, o sea, que necesita 173 millones de metros cúbicos de agua al año. Y en plata esto significa 680 mil millones de dólares al año que van al tacho de la basura. Por lo tanto, acá hay algo que tenemos que hacer y poder entender cómo actuamos y dónde, en qué parte de las cadenas podemos ir viendo. Si lo vemos a nivel de superficie, todos estos desperdicios de alimentos equivale a que plantásemos, ¿cierto?, y ocupásemos la superficie de todo India y todo Canadá. Eso quiere decir 1.400 millones de hectáreas que se cosechan, que se plantan, que se trabajan para generar alimentos que finalmente van al tarro de la basura. Porcentaje de pérdida por grupo, acá son números bien alarmantes. Como uno ve, es cierto que en frutas y hortalizas, como raíces y tubérculos, por ejemplo, el 45% de lo que se produce es ciertos desperdicios que se va perdiendo en distintas partes de la cadena. El lácteo, cerca del 20%, es desperdicio. Lo mismo con las carnes, cerca del 20% de las carnes producidas, carnes de vacuno, por ejemplo, no llega a puerto y es carne que va perdiéndose en la cadena y termina botado en algún relleno sanitario, por ejemplo. Cerca del 35% de pérdida en pescados y productos marinos y 30% en la pérdida de los cereales. Por lo tanto, acá hay una gran oportunidad. Somos bastante ineficientes en estos procesos y por lo tanto hay espacio para poder mejorarlos de forma significativa y contribuir entonces a un mejor uso de los recursos que en definitiva es lo que buscamos a través de procesos de economía circular. Ahora, ¿dónde ocurren estas pérdidas? Este gráfico es bien interesante para el caso de América Latina, pero si se fijan, estamos hablando de cerca de un 40% es desperdicio versus un 60% que es lo que realmente se ocupa para alimentación. ¿Dónde vemos las pérdidas en particular? En la cosecha, un número importante, cerca del 13% se pierde en la cosecha, luego un 7,5% en la post cosecha, y ahí tenemos un valor acumulado de un 20,9%. En elaboración, un 3,1% se va a pérdida, acumulamos entonces un 24%. En la distribución tenemos ahí otro problema con un 4,4% y finalmente desperdicios del consumidor. Claramente acá los números más importantes probablemente sea cosecha y desperdicio del consumidor y tiene que ver mucho también con una cultura que privilegia muchas veces lo desechable por sobre lo que es reciclable, recuperable. Cuando hablamos de desperdicio del consumidor, muchas veces ha pasado que uno abre el refrigerador y encuentra un yogur que está vencido, no se fijó en la fecha y lo bota a la basura. Por lo tanto, ese tipo de prácticas son absolutamente necesarias de cambiar, ya que tenemos un desafío importante
para poder hacerlo. ¿Por qué también es importante desde el punto de vista de emisiones de efecto invernadero, como también mencionaba Guillermo? Porque, bueno, cerca del 8% del total de las emisiones del mundo corresponden a pérdida y desperdicio de alimentos. Entonces acá es una contribución importante, estamos trabajando todos los países del mundo fuertemente para poder bajar, ¿cierto?, los niveles de emisiones que permitan un nivel de temperatura apto para poder vivir y mantenernos, ¿cierto?, con la vida que estamos acostumbrados, pero acá tenemos entonces un factor que el sector de alimentos y desperdicio y pérdidas genera un valor importante en esta contribución. De esta forma entonces los países han adoptado 17 objetivos de desarrollo sostenible, que hay muchos que en las cadenas de alimentos podemos ver reflejados. Necesitamos trabajar con energías sustentables, energías renovables, hay temas de producción y consumo responsable, bienestar, salud, educación, innovación, tema muy importante. Pero uno de los temas quizás más críticos que enfrenta Naciones Unidas y que nos convoca a todos, tiene que ver con el ODS número 2, que es el tema del hambre, hambre cero como meta. Y acá vemos todavía cómo cerca de 821 millones de personas padecen aún de hambre crónica. Y este desafío es tremendo, un desafío humanitario en el cual la producción agrícola tendrá que aumentar en un 50% al 2050 su producción para satisfacer las necesidades de esta población creciente. Entonces, ahí nos encontramos un desafío difícil, porque queremos aumentar o necesitamos aumentar la producción, ¿cierto? Pero nos encontramos con un escenario de escasez de agua, con escasez de tierra, con degradación de suelos y con eventos climáticos extremos, producto del cambio climático, cada vez más frecuentes. Entonces, es acá donde tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar y pasar de esto que nos contaba Guillermo, de este pensamiento lineal, ¿cierto? De una economía de extracción, de uso y desecho, esta cultura de lo desechable que les decía yo, hacia un pensamiento distinto, un paradigma distinto, donde tengamos un pensamiento más sistémico, donde pensemos, avanzamos, retrocedemos, volvemos a pensar, iteramos y metemos formas como el design thinking y otras más que nos permiten entonces avanzar hacia una economía más circular, en el cual voy a encontrar loops y oportunidades para poder incorporar nuevamente un proceso, un producto, en una cadena de valor en pasos más abajo sin que llegue a un relleno sanitario. Como vemos en esta lámina que se extrae de la Helen MacArthur Foundation, una institución creada en 2010, la necesidad entonces de que un producto desde su inicio no termine en un relleno sanitario es poder trabajar en distintas escalas para poder preservar el capital natural, optimizar los rendimientos y fomentar la eficiencia del sistema. En definitiva, la economía circular es una nueva forma de crear valor, ¿cierto? De prosperidad y bienestar social. Y es acá entonces donde lo podemos separar en ciclos, ciclos técnicos que se hacen cargo de circularizar un proceso, un producto en nuevas componentes, por ejemplo, a través del compartir, de mantener, ¿cierto? De recuperar, de reusar, de reutilizar, de renovar, ¿cierto? Y de reciclar un producto y volver a meterlo a la cadena, como a su vez del ciclo biológico, donde tenemos el capital y el stock natural, ¿cierto? Que puede ser también trabajado para poder recircularlo en varios sentidos. Entonces, una de las metodologías ocupadas y recomendadas es poder trabajar a través del esquema de Resolve, que lo ven acá a mano izquierda, ¿cierto? Que es regenerar, ¿cierto? Acá estamos hablando de mantener el stock natural, fomentar cambios, cambiar los combustibles fósiles, ¿cierto? Por combustibles más limpios, meter energías renovables, que es parte del Ministerio de Energía, estamos trabajando fuertemente en eso. Devolver los recursos al sistema, recursos biológicos, tema del biogás, otros temas que vemos dentro del Ministerio de Energía, como a través de la digestión anaeróbica, estiércol de una vaca, estiércol de porcinos, por ejemplo, los puedo trabajar anaeróbicamente para poder producir biogás y esa energía poder meterla al sistema nuevamente, como autoconsumo o inyectarlo y transformarlo en electricidad para la red. Pero al mismo tiempo genera un fertilizante. Y ese fertilizante vuelvo a alimentarlo, lo pongo en la tierra, con esa tierra fertilizada, ¿cierto? Naturalmente, tengo mis cultivos y la vaca vuelve a pastar en ese lugar y voy cerrando los ciclos. Ese es un bonito ejemplo de un ciclo biológico a través de un modelo de economía circular. Pero también tenemos, ¿cierto?, el compartir, ¿cierto? Acá vemos ejemplos clásicos que hoy día están más a la vista, ¿cierto? Como Airbnb, auto, carpooling, reutilizar. Acá la pregunta muchas veces tiene que ver con qué es lo que queremos.
¿necesito comprarme un auto o necesito movilizarme? Si la respuesta fuese necesito movilizarme, a lo mejor puedo compartir un auto o arrendar auto y pagar por el kilómetro recorrido. Son entonces acercamientos distintos a cómo entiendo un proceso económico para poder hacer énfasis, ¿cierto?, a estas nuevas temáticas. Optimizar. ¿Cómo meto entonces eficiencia en el sistema? ¿Cómo meto Big Data, Internet de las cosas, sensores, automatización? Nos permitan entonces tener eficiencia en los procesos para poder trabajar de forma más virtuosa y con menos desperdicios. ¿Cómo circularizo procesos? ¿Cierto? Y ahí de Olia vamos a mostrar algunos casos interesantes que ellos han trabajado con digestión anaeróbica, que explica muy bien el tema de la circularización. Tenemos el tema de virtualizar. Hoy día con el COVID-19 nos damos cuenta que el e-commerce ha agarrado una fuerza tremenda y como a lo mejor no es tan necesario tener tiendas con fierros, con energía, con consumos de producción, cuando a lo mejor podemos tener otros canales de venta donde virtualizamos los procesos. Netflix, por ejemplo, es otro caso exitoso de virtualización, donde dejamos atrás una tienda física y tenemos hoy día una necesidad que cubre un mundo un poquito más avanzado con esto de las redes sociales, el internet, etc. Y por último tenemos temas de intercambiar, el exchange, el último, donde básicamente acá la idea es pensar en nuevas tecnologías. Como quizás saco el tema del fósil, meto energías renovables, como hoy día pienso en el hidrógeno, como pienso hoy día en impresoras 3D para poder solucionar problemas y de esa forma tener una metodología y un marco conceptual como el Resolve al alero, ¿cierto?, de lo que es la economía circular. Entonces debemos entender que los residuos son un error de diseño y tenemos que actuar ante eso. Si nos vamos al caso ya específico del sector de alimentos y bebidas, acá lo importante es poder trabajar y pensar en toda la cadena, no solamente quedarnos en la frontera de la industria, sino poder entender desde un análisis ciclovía de la tumba, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que internalizar lo que está ocurriendo en la granja, ¿cierto? Y también tengo que internalizar lo que está ocurriendo con los consumidores, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, y entender la cadena completa, entender otros actores, ¿cierto? Empresas cercanas a la mía que pudiesen ayudarme con simbiosis industrial y poder sacar recursos que puedan ser para ellos o para la empresa en cuestión. Entonces, de esta manera uno puede trabajar en, por ejemplo, optimizar procesos de fabricación. Capacitar a los empleados es un tema clave. Cuando uno tiene un proceso con una velocidad inadecuada, va a tener una máquina, una correa transportadora funcionando a velocidades que no permite un embolsado bien de un producto, genera pérdidas por caída al suelo y tengo pérdidas, tengo merma de alimentos transportadora. Entonces, el tema de la capacitación es vital y como número uno para poder enfrentar estos desafíos. El tema de innovar en nuevos productos a partir de subproductos. A lo mejor si tengo una fruta que está un poco fea y se puede vender quizás como un squeezy o como un puré para otro proceso, para una industria cercana, puede ser innovador y puede ser atractivo como negocio también, sin que ese producto vaya a un relleno sanitario. O simplemente donar también los alimentos comestibles que no se vendan a terceros. Y ahí hay todas unas cadenas que hoy día en Chile está funcionando muy bien. Pero ahí hay un camino también importante de poder indagar más aún y perfeccionarlo. El uso de residuos orgánicos para energía y fertilizante. El caso del biogás que hablábamos delante. Cómo entonces yo puedo con un producto orgánico transformarlo a través de digestión anaeróbica, obtener energía y al mismo tiempo obtener un fertilizante que lo vuelvo a circularizar en el proceso virtuoso, ¿cierto?, del proceso económico completo. Usar subproductos como alimento para animales y como insumo para otras industrias. Que hay algunos ejemplos interesantes de cómo entonces alimentos que a lo mejor no sirven en mi cadena porque a lo mejor tuve esa merma que les comentaba al principio, y esa merma, en vez de que vaya a un relleno sanitario, puede ir para pienso y alimentación animal. Innovación en proceso productivo y packaging, como hoy día tenemos botellas más livianas, como hoy día podemos tener cajas más livianas, la forma de la caja que es distinta. Coca-Cola hace un tiempo atrás sacó unas botellas, ¿se acuerdan?, con porcentaje de fibras vegetales. De esa forma sustituía un porcentaje importante de PET. Entonces, hay innovación que se puede meter en el packaging, que es un tema crucial y que va a ser muy beneficioso para el cumplimiento de las metas que veíamos con Guillermo un tiempo atrás, un ratito atrás, ¿cierto?
Y obviamente recuperar uso del agua y uso, sobre todo uso de energía térmica, temas de vapor, por ejemplo, como hay muchas veces que una industria pierde este vapor, no lo ocupan procesos internos, o es más, podría incluso hasta venderle ese vapor, ¿cierto? A través de una caldera, se sobrecalienta ese vapor y se vende a la empresa cercana y hacemos simbiosis industrial. Pero muchas veces eso no ocurre y hay una pérdida al respecto. Y finalmente, como una mirada de poder analizar, ¿cierto? Este ciclo lineal de la producción, donde las empresas puedan analizar cuál es su proceso, entender cuáles son sus residuos al mismo tiempo, poder quizás identificar oportunidades circulares en base a estos residuos para que dejen de ser llamados residuos, a través del patrón Resolve poder generar estrategias de circularización y finalmente poder hacer un modelo de negocio circular como prototipo que después puedan validarlo en el mercado. Y esta es una metodología bastante sencilla y fácil de poder ver cómo incorporamos entonces la economía circular en esta industria y en cualquier otra que quiera avanzar hacia estos modelos de circularización. Recomendaciones para finalizar, adelantarse y estar atento a lo que te decía Guillermo, lo de la DREP, lo de las metas, ¿cierto? De envase y embalaje, neumáticos y los próximos que vengan, tema de ley de echado de bolsas plásticos y estar atento a la hoja ruta de economía circular que se viene trabajando, escuchar a los grupos de interés, eso es un tema también clave para que esto funcione, y avanzar entonces en definir una visión circular, elegir un modelo de circularidad, trabajar en equipo, empezar con pequeñas cosas, pequeña escala quizá y luego ir subiendo, colaborar y medir el progreso. Eso se los dejo para más adelante, simplemente contarles que hemos trabajado con el Ministerio de Energía en proyectos de biogás, proyectos interesantes, pero también les quise traer ahí un ejemplo de Toast, una cerveza que utiliza el pan de otras industrias de panadería cercanas, esto ocurre en Inglaterra, y de esa forma poder ocupar ese pan para mezclarlo y poder hacer una cerveza con un sabor tostado, ¿cierto?, de este pan. Y finalmente, Food for the Future, una empresa chilena que es muy interesante porque a la semana, ¿cierto?, trabajan con moscas soldados y 25 toneladas de residuos se transforman en 15 toneladas de fertilizantes y alimentación animal que lo pueden distribuir hoy día, por ejemplo, para la venta de salmones. Así que son casos chilenos, casos exitosos de economía circular y muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muy interesante. Déjame presentar, por favor. Gracias. Os recuerdo mientras cambiamos de pantalla que pueden realizar todas las preguntas que quieren en el número de WhatsApp que circula. Ya hemos recibido unas cuantas. Creo que nos va a quedar algunos minutos para responder a algunas después de la presentación de Gerard. Muchas gracias, Javier. Muy interesante. Pasamos al tercer y último bloque de este webinar, que está a cargo de Gerard Verdubu, director de desarrollo de negocio de energía de Veolia Latam. Gerard es ingeniero industrial des Hautes Études Industrielles de France y cuenta con más de 30 años en Veolia, desarrollando proyectos de innovación de energía en Europa y Latinoamérica. Actualmente es miembro del directorio de la Cámara de Comercio Franco-Chilena y consejero del Comercio Exterior de Francia. Gerard, te dejamos la palabra. Muchas gracias, Jerome, y buenas tardes a todos y gracias por estar con nosotros en este webinar a través de YouTube. En un primer lugar, permíteme contarle un poquito de Veolia. Veolia es una empresa de servicios medioambientales con más de 160 años de trayectoria en la gestión de agua, de residuos y de energía. Aquí en Chile tenemos casi 40 años de experiencia atendiendo a clientes municipales, industriales y muchos de los cuales hoy se encuentran conectados en este webinar. Agradecemos la presencia de todos ustedes en esta cita. Creo que me quedan como 10 minutos, así que voy a tratar de hacerlo rápido para dejar espacio para preguntas y respuestas. Primero, algunos aspectos de contexto. Chile es un país con un importante sector agrícola y agroalimenticio,
destinado tanto al mercado nacional como al mercado de exportación. A modo de ejemplo, esta diapositiva muestra la posición de liderazgo que tiene Chile en la exportación de varios productos alimenticios. Pueden ver uvas, frutas, verduras, pescado, aves, nueces. Chile está en los primeros lugares para estos productos, para algunos primer lugar, segundo o tercer lugar a nivel mundial para otros. El sector agroalimenticio representa 15.7 billones de dólares para la exportación de Chile. Entonces, obviamente, el procesamiento de todos estos productos generan muchos residuos que en gran parte son aprovechables. Le voy a presentar a continuación tres casos de estudio del grupo Veolia, de los cuales dos están en Chile y uno en los Países Bajos. Pero primero quería mostrar un poquito la diversidad de los residuos orgánicos que se generan en la industria, volviendo un poquito a lo que comentó Javier en su exposición. Hay varios tipos de residuos orgánicos, desde residuos cárnicos. Tú mencionabas, Javier, que se perdía casi 20%, residuos vegetales de la cosecha, post cosecha, residuos también a nivel de los alimentos envasados y residuos líquidos. Voy a pasar al primer, bueno, antes de pasar al primer caso, ¿cómo se puede, bueno, estoy repitiendo un poquito lo que contó Javier, cuáles son las soluciones para recuperar estos residuos orgánicos? Obviamente, transformar estos residuos en compost y fertilizantes, también valorizar energéticamente estos residuos para producir calor y electricidad, tanto a través de proceso de digestión anaeróbica para producir biogás, como en algunos casos recuperar directamente estos residuos, que son una forma de biomasa para una quema directa, una combustión directa, para producir energía, como lo vamos a ver en dos de los ejemplos que presentaré a continuación. Estas soluciones de recuperación de residuos es a la vez circular y a la vez sustentable, porque también permite mejorar los suelos a través del uso de abono o fertilizantes, pero también reducir el volumen de los desechos y reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Combustión directa, digestión anaeróbica, metanización, compostaje, esos son los distintas, en pocas palabras, son las distintas vías de valorización de los residuos orgánicos en los cuales Veolia ha trabajado para tratar residuos orgánicos tanto municipal, comercial e industriales. Y el objetivo es, al final, sustituir un modelo de economía lineal para pasar a un modelo de economía circular que sea más sustentable. El primer caso de estudio se trata de una fábrica de café molido que está en los Países Bajos, del grupo Jacob Dug Egberts. En esta planta se produce café molido y café soluble para el público, los consumidores y también los cafés, digamos. En esta planta el grupo Veolia desarrolló un proyecto que consiste en la valorización de los residuos, básicamente marro de café y de té, y también biogás de la planta de tratamiento de efluentes. Con este proyecto que hemos desarrollado, tanto de valorización del biogás como de valorización a través de una caldera para la combustión del marro de café, hemos logrado aumentar la satisfacción del cliente en términos de su demanda de energía, de vapor. Hemos logrado reducir de manera significativa el consumo de gas natural,
sustituyendo combustible fósil por biogás y biomasa en un 10% de su consumo anual de gas. Y también hemos reducido de manera muy significativa la huella ambiental, la huella de carbono de este cliente, reduciendo en 14.000 toneladas de CO2 anuales. Entonces, este proyecto tiene un impacto muy positivo sobre la lucha contra el cambio climático, reduciendo emisiones de CO2. El segundo caso de estudio que le quería presentar está aquí en Chile, con la empresa francesa Le Safre, que es el líder mundial en la producción de levadura para la panificación y otras industrias. Y creo que algunos representantes de Le Safre están conectados y están con nosotros hoy en este webinar, y le agradezco por el trabajo que hemos desarrollado en conjunto. Le Safre tiene una planta que está ubicada en Quilicura, al norte de Santiago, donde Veolia opera y mantiene las instalaciones de producción de vapor. Nuestra solución de economía circular consiste en valorizar el biogás generado en la planta de tratamiento de efluentes a través de un proceso de digestores anaeróbicos para quemarlo en las calderas de vapor, generando así un ahorro significativo para el cliente y al mismo tiempo reducir su dependencia de combustible fósil, gas natural, y reducir su huella de carbono. Finalmente, last but not least, le quería presentar un tercer proyecto con un cliente en un otro tipo de industria, que la producción de ciruelas deshidratadas. Este proyecto es un proyecto de valorización de una biomasa residual para producción de vapor. Nuestro cliente Prunesco es el principal exportador chileno de ciruelas y uno de los 3 productores más grandes de ciruelas deshidratadas en el mundo. Prunesco exporta más de 20.000 toneladas de ciruelas bajo diferentes formas: ciruelas deshidratadas, con o sin cuesco, puré de ciruelas y jugos. Nuestro proyecto en Prunesco, y un proyecto que estamos desarrollando en este momento, consiste en valorizar más de 2.000 toneladas por año de cuesco seco de ciruelas para producir vapor y sustituir un combustible más costoso, que es el GPL, por un combustible natural y gratuito. En este proyecto vamos a instalar una caldera de vapor de 2,5 toneladas hora utilizando esta biomasa residual. ¿Por qué utilizar cuescos de ciruela para la producción de vapor? Cuesco de ciruela es como un tipo de madera, se quema muy bien, tiene un poder calorífico de 5.280 kilocalorías por kilo, lo que es más atractivo que los pellets de madera, y también su combustión produce muy poca ceniza. Por lo tanto, es un combustible bastante interesante para generar energía térmica. Este proyecto innovador va a permitir cubrir el 100% de la demanda de vapor de la fábrica de Prunesco. Jerome, sí, perfecto. Este proyecto va a permitir de producir el 100% de la demanda de vapor a través de un combustible gratuito, un combustible natural, y va a reducir en cerca de 4.000 toneladas año la emisión de CO2 a la atmósfera, y generar además un ahorro significativo para nuestro cliente. Este proyecto acaba de ser premiado por los premios Latinoamericana Verde 2020, y es un proyecto que también es replicable. Jérôme, ¿puedes pasar el
Slide siguiente, exactamente. Bueno, los 4.000 toneladas, para mostrar un poquito lo que significa la reducción de gases de efecto invernadero de 4.000 toneladas de CO2 por año, es el equivalente de 877 autos en circulación o un poquito más de 150.000 ampolletas eléctricas funcionando. Entonces, es un proyecto innovador, sostenible y, como lo mencionaba, es un proyecto que es replicable con otro tipo de biomasa residual de la industria de fruta seca, como por ejemplo cáscara de nueces, cáscara de almendras o cuesco de durazno. Finalmente, quería también mostrar algunas otras referencias del grupo Veolia en otros países, como por ejemplo un proyecto de recuperación de calor en la planta de congelados de Findus en Suecia, o proyectos de valorización de biogás en la planta de conservas de Bonduelle en Hungría, o gestión integral de residuos en la cervecería CCU en Argentina. Todos estos proyectos permiten desarrollar modelos de economía circular. Aquí quiero terminar mi exposición para dejar tiempo para preguntas. Muchas gracias a todos para su atención y quedo a su disposición en el caso de que haya preguntas al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerard, por esta presentación muy interesante, por cierto. Nos queda poco tiempo, nos queda bastante poco tiempo, pero lo primero, vamos a intentar cumplir con los 60 minutos de webinar que os hemos prometido, por lo que nos quedan unos 5 o 6 minutos de preguntas. Y segundo, ya hemos recibido unas cuantas, déjeme buscar algunas. Y como les he adelantado antes, vamos a contestar las preguntas después en los próximos días y distribuirlas entre todos los asistentes, los registrados, para que puedan hacer seguimiento y sobre todo que podamos contestar a aquellas que no habremos tenido tiempo para contestar ahora mismo. Tengo una pregunta para Javier, de Carla Ávila, que nos pregunta de qué manera conversa la normativa agrícola que tiene una gran resistencia al uso de residuos agropecuarios como abono e enmiendas. Javier, si nos puedes dar tu opinión rápidamente. Hoy, una buena pregunta para el Ministerio de Agricultura. Pero sí, es un tema que se está trabajando hoy día con ODEPA, donde se están incorporando nuevas miradas de cómo incorporar la economía circular en las políticas públicas, meter temas del biogás, meter temas de enmienda, y cómo el tema del fertilizante orgánico también es parte de estos procesos. Yo recojo la pregunta para poder conversar con los colegas del Ministerio de Agricultura y poder quizás tener una respuesta un poquito más técnica y satisfactoria para Carla. Así que me quedo con esa tarea para la casa. Muy bien, gracias, Javier. Una pregunta de Lorena, de La Serena, para Guillermo. Guillermo, ¿cuántos puestos de trabajo podría generar la economía circular en Chile en 2030? Excelente pregunta. Saludos por allá. Muy buena pregunta y lamentablemente no tengo la respuesta, pero es una de las cosas que estamos justamente trabajando para desarrollar un estudio para poder dimensionar eso. Lo único que sabemos es que cuando uno mira distintos tipos de iniciativas concretas que se han ido materializando, como por ejemplo plantas de valorización de neumáticos, como por ejemplo todo lo que va a significar la implementación de la ley REP que hablaba antes. No tenemos el dato duro, eso es lo que digo, o sea, pero lo que uno visualiza es un montón de fuentes de trabajo que debieran generarse. Y ahí también decir que uno de los principios de estas nuevas R de la economía circular, por ejemplo, la reparación, tiene algo que es bien distintivo, que es que para reparar
todos esos oficios que pensábamos que estaban extintos, como las personas que arreglan electrodomésticos u otro tipo de cosas, muebles, etcétera, eso es mano de obra local, nacional, y que debiera volver a florecer de la mano de esta nueva mirada que es la economía circular. Muy bien, gracias, gracias Guillermo. Una pregunta de Pablo de Santiago para llegar. Pregunta Pablo si Veolia ha desarrollado proyectos de reutilización de purines, valorización de purines, perdón. Similar al que comentó brevemente Javier, es una exposición. ¿Aquí en Chile o en el mundo? No está precisado, no está dicho. Está precisado. Es un tema sobre el cual el grupo ha trabajado. No conozco plantas concretas donde existe tratamiento anaeróbico de purines, que sean purines de vacas o de porcinos, pero la tecnología la maneja Veolia. Somos capaces de, caso a caso, de trabajar en proyectos de este tipo. Tenemos algunos clientes, por ejemplo, que son criaderos y mataderos de puercos, de cerdos, que nos han contactado para proyectos de este tipo. Hay uno aquí en Chile que tiene un digestor que no está funcionando muy bien y que nos pidió si le podemos apoyar para ponerlo en una marcha correcta. Vale, muy bien, gracias. Estamos contra el tiempo, pero quiero hacer una última, que me parece de actualidad, además, del señor González, de aquí de Santiago. ¿Cómo podría impactar la pandemia del coronavirus en la economía circular? ¿Será un freno o un impulso? Esa pregunta es para Guillermo, pero Guillermo... Tremenda pregunta, muy contextual, además o sea, en el contexto que estamos viviendo, realmente pareciera que estamos como para sobrevivir más que para pensar en nuevas ideas, ¿cierto? Y lo cierto es que la economía circular, las distintas iniciativas que se han venido desarrollando en el tiempo, muchas de ellas lo van a pasar duro, como muchos otros sectores de la economía, ¿cierto? Pero lo que nosotros apostamos es que en algún minuto esta pandemia se va a acabar. Esperemos que sea lo más temprano posible. No sabemos exactamente cuánto va a durar, pero una vez que eso ocurra, la reactivación va a venir, y lo que esperamos es que esa reactivación sea una reactivación verde, donde la economía circular es, por lo que ya mostraba antes, una de las estrategias que nos permite generar activación y reactivación económica y al mismo tiempo protegiendo el medio ambiente, ¿cierto? Y de ese punto de vista creemos que también es una gran prueba para que la economía circular demuestre que en esa reactivación efectivamente puede jugar un rol preponderante. Muy bien, muchas gracias. Creo que podemos cerrar aquí. Hemos cumplido con nuestro objetivo, 3 presentaciones muy interesantes. Quiero, en nombre de todos los presentes, agradecer personalmente y calurosamente a Guillermo, Javier y Gerard. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su disposición, muchas gracias por sus presentaciones, y agradezco a toda la audiencia. Esperemos que os haya gustado ese webinar. Estará disponible en el formato YouTube online para los que no han podido verlo completamente, para poder reverlo. El compromiso está tomado de contestar las preguntas que nos han llegado. Muchas gracias, cuídense mucho en casa todos, y buen fin de semana largo para los que les toca. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Lesafre es una empresa familiar, multinacional, líder en fermentación. Tiene operaciones en más de 50 países y con más de 10.000 colaboradores en todo el mundo. En el caso específico de Chile, es líder en el mercado de las levaduras y tiene una planta que nos permite abastecer el mercado chileno con levadura prensada y líquida y también exportar. Veolia es una compañía que tiene los objetivos totalmente alineados a los de Lesafre.
que son básicamente trabajar en forma profesional, eficiente y con cuidado al medio ambiente. Por ende, nos permite a nosotros focalizarnos en lo que sabemos hacer, que es producir levadura, porque tenemos la certeza de que Veolia va a proveer del suministro de vapor, que no es nuestro expertise. Principales beneficios que hemos encontrado con Veolia es el equipo integral que posee, ya que tiene un departamento de ingeniería y de proyecto, el cual nos asesora en nuestro día a día en la generación de energía térmica. Uno de los proyectos más innovadores que hemos realizado con Veolia es la puesta en marcha de una caldera que funciona con biogás, el cual es generado en nuestra planta de tratamiento por medio de un digestor anaeróbico. Esto nos ha permitido reducir el consumo de un combustible fósil como el gas natural. Recomendaría el servicio Veolia a cualquier empresa que lo necesitara, dado que es una compañía que se adapta a las necesidades tuyas, de una forma integral, de una forma profesional, en búsqueda de soluciones. Desarrollar el acceso a los recursos, preservar los recursos disponibles y renovar los recursos. Esta es nuestra misión en Veolia. Cada día, en los centros de producción del sector agroalimentario, tratamos y reutilizamos el agua del proceso industrial, reciclamos sus residuos sólidos y recuperamos los residuos orgánicos, convirtiéndolos en energía verde o compost. Gracias a estas soluciones sostenibles de economía circular, optimizamos sus facturas de agua y energía, sus costes de explotación y su impacto medioambiental. Echemos una mirada a nuestro negocio para comprenderlo. Las materias primas agrícolas de origen animal o vegetal y los materiales necesarios para transformarlos en productos de gran consumo llegan a la planta agroalimentaria. Estas son transformadas y envasadas siguiendo unos procesos industriales que consumen una gran cantidad de agua y energía y que generan aguas residuales, emisiones de CO2 y residuos industriales. Las aguas residuales se tratan en una estación de depuración instalada generalmente en el sitio, mediante procesos físicos-químicos, floculación, decantación, flotación, biológicos, gracias a microorganismos, o por membranas, filtración a través de membranas porosas u ósmosis inversa. El agua tratada se reutiliza a continuación en la planta en el proceso industrial o para su uso en los servicios, calderas, sistemas de refrigeración o incluso para la limpieza de las instalaciones. También puede verterse sin riesgos en el medio ambiente. La metanización permite una doble valorización de los residuos orgánicos, líquidos o sólidos, y de los lodos de depuración. Esta materia se transforma en metano, una energía verde llamada biogás. Los residuos remanentes de esta degradación biológica, el digestato, servirán de fertilizante en los campos agrícolas aledaños. Utilizando la tecnología de cogeneración, el biogás se quema para producir electricidad. Esta electricidad puede utilizarse para abastecer la planta o ser vertida a la red eléctrica regional. El calor residual se transforma en vapor y puede ser utilizada en el ciclo de producción. Los productos agroalimentarios hechos en la planta son transportados a lugares de consumo como pequeños comercios, supermercados, comedores de empresa y colectivos. Por último, los residuos de los envases, plástico, acero, aluminio, vidrio, cartón, se clasifican en el sitio o en un centro de clasificación próximo a la planta. Estos residuos se convierten en nuevas materias primas. Estas materias primas secundarias podrán ser utilizadas de nuevo en el ciclo de producción. Esta gestión circular del agua, la energía y los residuos permite la reducción de la huella hídrica, de carbono y de materias primas de la industria agroalimentaria, y también optimiza sus costes de producción.